Un cordial saludo. Gracias a todos por eh, querer escuchar esta charla. Vamos a hablar sobre la trabeculoplastía selectiva láser, también conocida como SLT. ¿Cuál es el mecanismo de acción del SLT? Pues se caracteriza por ser un láser frío y que nos produce una fotobioactivación, es decir, que al actuar sobre los cromóforos de los pigmentos de la malla trabecular se produce una estimulación de todo el proceso inflamatorio, activándose monocitos, macrófagos, en general células de limpieza que vendrán a limpiar los detritus generados por el láser y las células muertas, produciéndose así una permeabilización adecuada de la malla trabecular. Se caracteriza por elevar a 300 grados centígrados la temperatura en un pequeño lapso de 3 nanosegundos, sin afectar estructuras vecinas, siendo así un láser altamente selectivo. La Sociedad Mundial de Glaucoma la ha aceptado ya como la primera línea de elección en pacientes vírgenes de tratamiento alguno, incluido pues la terapia médica tópica. En el caso de que se administraran drogas en primera instancia, la efectividad del SLT baja entre un 20 a un 30%. Por tanto, es ideal para pacientes hipertensos oculares con presiones intraoculares sobre 20 milímetros de mercurio sin tratamiento previo. Se ha demostrado que el láser tiene una efectividad del 60% en todos los casos aplicados, disminuyendo entre un 30 de entre un 20 a un 30% de la presión inicial. En el caso de que se aplique por una segunda ocasión, el 50% de los casos es respondedor aún al láser, disminuyendo un 20% de la presión intraocular después de la primera aplicación. El láser, el SLT, es efectivo y podemos llevarlo a un segundo, a un tercero, a un cuarto retratamiento cuando fue efectivo en el primer tratamiento. Las indicaciones clínicas de selección de pacientes es amplia. Puede ser aplicable en todo tipo de glaucoma de ángulo abierto, pigmentario, pseudoexfoliativo e incluso postcorticoidal. Puede ser usado como suplemento o coayudante a la terapia farmacológica. Es muy útil aplicarlo en pacientes que tienen intolerancia a los fármacos tópicos, pacientes con los cuales se ha corroborado ya un mal cumplimiento de la terapia y puede ser utilizado pre y postquirúrgico. Es muy interesante, puede ser utilizado en glaucomas de ángulos cerrados, pero que ya han sido sometidos a tratamiento, por ejemplo, después de una iridotomía o una iridoplastia periférica. Incluso es muy útil en glaucomas de ángulo estrecho, pero previa la extracción del cristalino. Este es un caso muy bonito de una paciente con un glaucoma muy estrecho. Tan solo se sacó el cristalino y 8 semanas después tenemos un ángulo muy abierto y con exposición de la malla trabecular, donde podemos aquí aplicar con libertad y gran éxito la Este es otro caso de un iris plató que después de aplicarse la iridoplastia, el ángulo se abre y puede ser identificada la malla trabecular y podemos aplicar nuestro SLT. Es útil en los glaucomas por pseudoexfoliación y tiene una efectividad muy parecida a los glaucomas primarios de ángulo abierto tratados con SLT. El detalle de un glaucoma por pseudoexfoliación es que el tiempo de acción del láser es mucho más corto. Para aplicar el láser en estos casos se recomienda niveles de energía menores y menores puntos de aplicación. Se sugiere entre 60 y 65 puntos. Eh, en comparación con los 100 a 150 a 160 puntos que podemos hacer
en un glaucoma primario de ángulo abierto. El SLT es muy, muy útil en los síndromes de dispersión pigmentaria, en los glaucomas pigmentarios, pero tenemos que tener la conciencia de que existe una mayor pigmentación del ángulo, tanto con una mayor cantidad de gránulos de melanina, tanto intra como extracelularmente. Por tanto, si nos excedemos en la intensidad, en la fuerza del láser, los láseres trabeculares simple y llanamente se fusionarán, se colapsarán y el efecto paradojal no esperado, no deseado en estos casos, que los haces trabeculares se fusionarán y el ángulo se cerrará. Por esto se sugiere que cuando tenemos mucho pigmento, los niveles de energía deben ser muy, muy bajos, entre 0.4 y 0.5 milijoules. Máximo 12 disparos sobre 90 grados o 24 disparos sobre 180 o 48 disparos para 360 grados. Aquí, cuando lanzamos el spot, no debemos esperar la aparición de burbujas. Si el láser es dado en bajas cantidades, no tendremos los efectos pi de presión intraocular de rebote, y si lo hacemos en una forma espaciada y cauta, tendremos éxito y es susceptible a repetir el proceso una y otra vez de acuerdo a nuestras necesidades. Mucho se ha discutido sobre la aplicación del SLT en glaucomas de presión normal. La doctora Najar nos dice que existe una alta tasa de no respondedores y nos sugiere aplicarlo en pacientes con presiones menores a 20 milímetros de mercurio. Asrani también nos reporta que al aplicar el láser en glaucomas de presión normal no se produce un descenso importante de presión intraocular, pero lo interesante es que tenemos una estabilización en el tiempo del glaucoma en progresión en un lapso de 18 a 24 meses. Se sugiere 3 tratamientos en los cuales podemos encontrar una estabilización de la piomedia. Es decir, no encontramos una baja de presión inmediata, pero sí se encuentra estabilización en cuanto al glaucoma en sí se refiere. Está totalmente contraindicado en todo proceso inflamatorio uveítico. En glaucomas congénitos, lógicamente, porque la malla trabecular no se encuentra desarrollada al 100%. Todo tipo de situación donde no tenemos una buena visualización del ángulo, como por ejemplo con opacas, donde no hay una buena visualización, está totalmente contraindicado. Intentar apenas dar el SLT. En glaucomas avanzados no se sugiere porque el glaucoma está tan avanzado que no da tiempo para dar un adecuado seguimiento, entonces sería un fracaso y una pérdida de tiempo. En cierres angulares, como ya se mencionó, glaucomas uveíticos y recesos angulares, el SLT no va a funcionar. Las recomendaciones preoperatorias y posoperatorias es aplicación de una gota de anestesia, 5 minutos por 3 ocasiones. Se sugiere que para un mayor éxito del SLT es retirar los análogos de las prostaglandinas entre 6 a 8 semanas previas, por el hecho de que el análogo de la prostaglandina produce un proceso inflamatorio de degradación en la malla trabecular. Si a esto le sumamos el poder inflamatorio que ejerce el SLT, tendremos una presión post el láser muy elevada y de difícil manejo. Es por esto que se sugiere retirar los análogos de las prostaglandinas. Podemos utilizar diferentes tipos de goniolentes, ya sean los de la casa Volk, como la lente latina, o los lentes de high spread, como el lente de Roussel. En mi experiencia, utilizamos el lente latina. Después de colocar gel sobre el lente, el goniolente, lo colocamos sobre el polo anterior del globo ocular y directamente nos vamos a enfocar sobre el ángulo, dirigiendo nuestra atención a la malla trabecular para
dirigir el spot directamente a la malla trabecular que se encuentra sobre el espolón escleral. Se recomienda separarnos lo más que podamos del último pliegue circular del iris, es decir, de la raíz del iris, porque en el caso de que golpeemos la raíz del iris, va a crear, como por la gran absorción del pigmento, va a crear intenso dolor al paciente y un proceso inflamatorio secundario. ¿Cuál es la meta, la energía? Em, cuando estamos dando el primer spot, la meta es encontrar burbujas, burbujas de champán, como lo describe la literatura. Apenas encontramos las burbujas, tenemos que bajar 0.1 millijoules. Aquí encontramos por fin lo que estamos buscando, la energía subumbral, es la energía del tratamiento. Es muy interesante darnos cuenta que en los 4 cuadrantes del ángulo del mismo ojo y del mismo paciente podemos encontrar diferentes estructuras angulares y cantidades de pigmento. Por tanto, tenemos que poner mucha atención en cada sector porque podemos ir subiendo y bajando la energía de acuerdo a la variación de pigmento que encontramos en cada cuadrante. Y obviamente no vamos a estar en nuestra meta, que es la energía subumbral. Debemos poner mucha atención. El ángulo de un mismo paciente en un mismo ojo varía ampliamente de sector a sector. Como sabemos, los parámetros del SLT están predeterminados. Cada spot tiene una duración de 3 nanosegundos con un tamaño de 40 micrómetros. Pero el rango de energía varía de 0.2 a 2.5 millijoules. Allí es donde nosotros entramos a jugar de acuerdo al grado de pigmentación de la malla trabecular. Cuando tenemos ángulos muy pigmentados, podemos empezar de 0.6 e incluso menos, de 0.2 a 0.5, y máximo irnos hasta 0.8 millijoules. Si estamos con una gran cantidad de burbujas, tenemos que bajar y bajar, bajar, hasta cuando del punto de burbuja máxima bajarnos un 0.1 milijoule, y allí tendremos nuestra energía, es un umbral ideal de trabajo. Los ángulos con ligera o poca pigmentación podemos arriesgarnos a empezar con 1.0 a 1.2 milímetros. Existen diferentes protocolos. Podemos empezar con el protocolo de aplicación en 360 grados. Todo depende de la cantidad de pigmento que existe por sector y podemos ir variando, ¿no? Podemos en 360 grados irnos con 90 a 110 disparos, incluso podemos extendernos un poquito más a 140. Lo ideal es no sobreponer disparos. Se puede dejar un espacio de un spot entre spot y spot. No se sugiere aplicar brimonidina, AINES o corticoides tópicos, porque estos van a disminuir la respuesta inflamatoria que queremos generar con el propio láser. Se sugieren niveles de potencia iniciales. Según la TINA, vamos a tomar los parámetros de la TINA, que para mí son los más conocidos. Cuando tenemos un iris muy pigmentados, podemos entrar con 0.8 millijoules, pero si vemos que hay mucha liberación de burbujas o energía, como se puede entender, podemos bajar. En ojos no tan pigmentados, ojos verdes, podemos empezar con 1.2 a 1.4. Estos ojos obviamente no tienen mucho pigmento, podemos arriesgarnos a empezar con estos niveles. Los ojos claros, podemos empezar con niveles altos, porque la pigmentación no es mayor en estos casos. Vamos a valorar al paciente en 1 hora. Es muy importante explicarle al paciente
que los ojos van a estar rojos por un lapso de 3 a 4 días, que no tenemos que aplicar AINES, corticoides, absolutamente nada, que es el proceso normal de acción del láser. Luego le controlaremos al paciente en sus presiones 2 semanas, 6 semanas, 3 semanas. Hicimos 3 meses. Y si hemos logrado nuestra presión meta, podríamos, en el caso de por cuestiones logísticas, valorar al paciente cada 6 meses. No podemos, es muy interesante las respuestas del SLT. Al día siguiente las presiones suelen estar muy bajas y tanto el paciente como el médico se emocionan, pero no es un resultado factible que se va a mantener. El paciente entre 4 y 6 semanas comienza ya a verse la presión definitiva post-láser. Los efectos adversos no existen, solo existen los efectos locales. Puede producirse un incremento transitorio de la presión 1 hora después del tratamiento. La hiperemia conjuntival, como les explicaba, puede ser muy fuerte entre 3 y 4 días. Congestión ciliar leve, el dolor ocular si es algo que está descrito y yo lo encuentro frecuentemente, me manejo tan solo con un paracetamol 1 gramo. Y se sugiere que el paciente descanse ese día. Visión borrosa leve, transitoria que le lleva entre 20 minutos a una media hora. La fotofobia, sí, es muy frecuente en la mayoría de los casos, dura 2 a 3 días y en pocos casos he tenido que les lleva hasta 1 mes. ¿Cuál es la primera causa en que el SLT no funciona? Es cuando no nos hemos dado cuenta que el paciente está siendo administrado de corticoides, ya sea tópicos orales, cualquier administración del corticoide va a boicotear la acción de nuestro láser. A pesar de esto, el SLT es muy efectivo en glaucomas inducidos por corticoides. Va muy, muy bien. Antes se aplicaba la brimonidina después del láser, pero esto era para el láser aplicado en la malla trabecular, pero por argón láser. Las ventajas, obviamente, es más económico en el caso que se encuentre en el 60% de efectividad descrito por la literatura, es mucho más económico porque o bien en algunos casos se puede suprimir la terapia, pero por lo menos podemos bajar el número de gotas del paciente, el número de fármacos concomitantemente que está siendo, aplicado en el paciente. Es más seguro, como ustedes ven, los efectos secundarios no duran en el tiempo y no estamos con la duda de que si el paciente se está colocando los fármacos o si se los está colocando en la forma adecuada. Esto le da una mayor calidad de vida al paciente y los pacientes progresan menos anatómicamente y funcionalmente. Los pacientes presentan menos fluctuaciones diarias, como vemos ya no presentan efectos adversos por los fármacos y en el caso de llegar a una cirugía, la calidad de la conjuntiva es de mejor calidad, ya sea para una válvula, para una trabeculectomía. Como les digo, es altamente selectivo, actúa sobre el trabéculo, no genera sinergias anteriores. En el caso de ser efectivo en el primer tratamiento, podemos repetirlo una y otra vez. En la literatura lo describe entre 6 e incluso 2 años. No afecta a la posibilidad de otras cirugías. Como les dije, puede ser aplicado antes y después de cualquier tipo de cirugía para glaucoma. Es una buena alternativa terapéutica de bajo riesgo. Los resultados son similares al láser argón, pero no destruye el trabéculo como lo hace el láser argón. Y puede ser aplicado en combinación con cualquier esquema terapéutico. Por su atención, muchas gracias.